Alex, ¿qué tal? Siendo uno de los más importantes cineastas del cine español contemporáneo, de quien su obra casi en su totalidad ha tenido distribución en el país, yo creo que únicamente tal vez Almodóvar ha tenido también tanto porcentaje de su obra distribuida comercialmente. Julio Medem definitivamente no necesita introducción. Pacho no debería necesitar introducción. Y muy pronto seguramente... Yo creo que sí. que pasaste de ser editor de la revista Gente y ahora director de la revista Squire. Sí, y les agradezco muchísimo a los dos por este conversatorio y sobre todo a ti, Julio, por acceder venir a Cartagena finalmente, a donde te estamos haciendo este conversatorio. Estamos haciendo una retrospectiva prácticamente la totalidad de tu obra y esta noche a las 6 de la tarde un merecido homenaje donde vamos a mostrar La Ardilla Roja, que fue tan querida película aquí en Cartagena. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Nada, yo me he dejado, vamos, que me voy a dejar querer, o sea, y me va a sentar muy bien, porque, bueno, estoy en un momento de cambio que a veces son importantes, ¿no? Localizarlos, diagnosticar cuando te conviene cambiar y moverte un poco hacia algún sitio hacia adelante. Quiero decir que yo sí que de alguna manera estoy pensando que mis películas, por las que me hacéis un tributo que va a ser muy... Palabra cariñosa, por cierto, que me gusta mucho tributo, pero es como que las he dejado en algún sitio, no abandonadas, por supuesto, pero las he dejado en el pasado, bien colocadas, bien puestas, pero ahí están. Y ahora a partir de, bueno, pues a lo mejor si queréis, a partir de este tributo, pues puedo pensar que me pongo en otra dirección. Luego, si queréis, os lo cuento más despacio a qué me refiero, pero bueno, por ahora lo que quiero deciros es que os agradezco la presencia y los aplausos y el cariño que voy percibiendo de vosotros. Pero por supuesto que nos lo vas a contar más despacio, porque aquí te vamos a preguntar de todo, de tu vida, de tus películas. Como te dije, Julio, te hice un poquito de trampa antes de llegar acá los dos. He hablado con el público, con buena parte de ellos, como para preguntarles de qué les gustaría que habláramos esta tarde. Son la mayoría especialistas de tu obra, pero sí terriblemente puestos. Y nada, yo igual estoy aquí muy feliz de tenerlos ustedes, de tenerlos aquí, lo admiro tanto, de verdad. Gracias. Admiro tanto su cine y usted como director. Y me impresiona algo, uno siempre le dicen que Julio Medem es un tipo como tímido. Ayer yo tuve la fortuna de tomarme un par de cervezas con él y que va, o sea, es un conversador fenomenal. Uno se la pasa muy bien hablando con Julio Medem y ojalá eso sea lo que suceda hoy. Yo quería proponerle algo, así como ayer de alguna manera decidimos que el orden del conversatorio iba a ser que no tenía orden específico, ¿no? Ese era más o menos. En sus películas hay agujeros por los que uno puede volver como al centro de la historia, o usted ofrece historias llenas de ventajas, o ofrece historias con conteos regresivos. Yo le propongo que empecemos por el final. Y fíjese usted que el final no es de cine, sino de literatura, porque usted el año pasado pues presentó su primera novela, que se llama Aspasia, amante de Atenas. Cuéntenos un poquillo de eso. Y además, ¿dónde la escribió Julio? Que yo no tenía ni la más remota idea de dónde andaba usted. Sí, bueno, pues entonces ya me estás haciendo contar lo que pensaba que quedaba aplazado, pero es eso, el hecho de que, bueno, en un momento de mi vida, pues me gusta mucho la historia, me gustan mucho los griegos. Escribí una historia sobre la historia de amor de Pericles con Aspasia, hace 7 años, 7, 8. Bueno, el caso es que escribí un guión en el que Pericles contaba su historia de amor a Eurípides, el tercero de los trágicos griegos, en el comienzo de la guerra del Peloponeso, en fin, en una nave, en la tierra que iban pues camino de Epidauro. Bueno, aquello me gustó mucho de aquel guión, pero por lo que sea, que es largo de contar ahora, pues aquella película no se pudo hacer después de un año en el que parecía que sí se iba a poder hacer. Entonces fue pasando que mientras no se podía hacer, o sea que bueno, o mientras se intentaba buscar producción, cada vez el presupuesto iba bajando y entonces yo tenía que ir quitándole también al guión, bueno, pues digamos,
dificultad, precio, presupuesto. Os aseguro que es algo muy complicado en una película sobre la Grecia clásica, pues estar constantemente retocando un guión para que resulte más barato. Entonces, bueno, pues mientras hacía eso, que es muy frustrante, fue ocurriendo que el personaje de Aspasia, o sea, la mujer de Pericles, la mujer de la que estaba enamorado, Pericles me fue interesando cada vez más. Y hubo un momento en que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero lo que sí me voy a quedar es con el sueño y con el deseo de que en el futuro, en lugar de escribir un guión que tenga que ir rebajándolo, voy a hacer lo contrario, voy a escribir una novela y además contada desde Aspasia. O sea, Aspasia, en mi novela, habla en primera persona de su vida desde que tiene 10 años hasta sus 42. El caso es que me fui a Los Ángeles, un sitio que yo hace nada más que 3 o 4 años no hubiera imaginado que pudiera ser un lugar donde yo acabaría estando, ¿no? No por nada, no lo digo, o sea, pero bueno, simplemente pensé entonces que sería un buen sitio para la inmersión que me hacía falta a mí con Aspasia, es decir, para tener tiempo y sentirme aislado. Digo aislado, casi aquello para mí fue como quien se sube a una montaña para estar solo. Fui con mi mujer y con mi hija, que me cuidaron mucho, pero digo solo en el sentido de, bueno, pues como creador o como lo que sea, ¿no? Bueno, desde allí no me estoy enredando mucho, ¿verdad? Bueno, el caso es que escribí Aspasia allí en Los Ángeles y la verdad es que para mí me ha dado mucha fuerza Aspasia, mucha energía y se ha instalado en mí y me ha hecho. Se ha desahogado, usted lo noté ayer cuando hablamos, había sacado ya la historia, estaba desahogado, tranquilo ya con eso impreso, ¿no? Sí, y yo desde ahí es donde digo que me siento nuevo, donde aspiro a reinventarme, ¿no? Un poco, a partir de esa energía que me ha dejado Aspasia, que me ha conmovido las entrañas, me las ha removido bien. Yo he tenido que sacar muchísimo de ella. Imaginaos lo que es todos los días allí en Los Ángeles. Yo no salía de casa, allí es fácil no salir de casa, porque andando no se va a ningún sitio, si no es en coche. Entonces, bueno, el caso es que así estuve muchas horas al día, incluso soñaba, a veces a través de ella, y me reía en los sueños diciendo, pero si estoy soñando como si fuera ella, ¿no? Para mí ha sido de lo más, bueno, quizás lo más grande que he hecho como profesionalmente, claro. Y yo creo que ahora lo que estoy haciendo, que tengo ahora 2 guiones que no tienen nada que ver, pero sí lo que noto es una fuerza nueva que proviene de ahí, ¿no? Del hecho de haber estado viviendo con Aspasia, ¿no? Tanto tiempo. Usted igual siempre ha escrito mucho. Yo me acuerdo, aquí tengo en mis manos, como cuando uno compraba el guión de Tierra, uno encontraba una historia que se llamaba Mari en la Tierra, que fue una historia que Julio escribió para tratar de explicarse un poco el personaje de Mari, ¿no? Que hace Silke en la película. Por eso no me extraña en lo más mínimo cuando usted se lanzó como a hacer novela. Estaba hablando usted como de la soledad de Los Ángeles. Quiero llevarlo de la soledad de Los Ángeles 2012 a la soledad del territorio vasco 1991-2, cuando está usted cerquita a San Sebastián haciendo vacas. ¿Podemos reconstruir un poco haciendo un flashback en esta historia desordenada? Sí. Claro. Lo que es que lo que ocurre con esta profesión nuestra, digo nuestra, como te he visto, Alex, pues digo nuestra profesión de cineastas. No, quiero decir que, por un lado, yo no soy aquel que hizo vacas. El mismo, no soy exactamente el mismo. Okay. Entonces, bueno, por supuesto que a mí me pasa una cosa, también os lo digo porque una cosa de sinceridad, es decir, a mí me cuesta mucho luego ver mis películas, no las veo. Yo las hago y no las veo. Me gustan muchísimo, o sea, me gustan muchísimo todas porque solo faltaba que no me gustaran. Después de todo después de ser su madre, porque me siento madre de todas ellas. O sea, han salido de mí, de dentro de mí, han estado en mi útero, os aseguro que tengo un útero para ellas, y luego las he parido a los demás. Y a partir de ese momento es cuando yo las dejo ahí sueltas y se llevan siempre un cacho de mí muy grande. He dejado tanto en ellas que se llevan, pongamos eso, por lo menos algo a la altura de, algo redondo, grande, a la altura del estómago, se lo llevan. Y entonces en la siguiente película tengo que volver a rellenar ese útero, pongamos, o ese espacio, con otra historia, en fin. Con lo cual, bueno, eso te puede posibilitar el estar aprendiendo con cada historia nueva, pero a la vez también te vas abandonando mucho, vas dejando
aquel que fui en Vacas, han pasado 21 años ya. La adultez, lo que hablábamos ayer un poco, ¿no? La adultez, sí. No. Ahora fui adulto, por fin. Sí, ¿no? por fin. Ya, Cosa buena. menos mal. Sí, a mí me decía mi padre que no me dedicase al cine porque todavía me faltaba mucha madurez, que era muy maduro, y tenía razón. Pero, ¿Cree usted que tenía razón, su papá? Sí, tenía razón mi padre, sí, con eso. Y bueno, Vacas, a ver, yo Vacas, para mí, claro, es mi primera hija, digamos, mi primera película, mi primer largometraje, y bueno, en el que yo ya estaba planteando algo para mí muy importante, como un esquema, como una situación psicológica, y es el exilio. O sea, Vacas es como un estado de conciencia, es decir, la conciencia de Manuel Irigoyen se exilia a un lugar y lo hace a través del ojo de una vaca. Es un lugar que está ahí mismo, pero a la vez es un espejo de lo real. Un lugar desde el cual él puede vivir preservado, digamos, de la tensión, del odio. Se habla mucho del odio vasco en esa película. Es una historia en la que hay dos familias vecinas que, bueno, separadas por un bosque, pero son enemigas y ya no saben por qué lo son, pero lo son desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo sí quería contar en ese lenguaje simbólico lo que estaba ocurriendo un poco en el País Vasco, ¿no? Hay una violencia que viene de dentro, hay un fascismo interior y hay un fascismo exterior, pero bueno, lo ha habido de muchas maneras. Es un tema complicado, por supuesto, muy complejo, pero en ese momento yo quise contarlo así. Y entonces, pues, quise crear a través de Manuel Irigoyen y el mensaje que él da de supervivencia a sus nietos, ¿no? En este caso a Cristina y a Perú, ¿no? Pues es un mensaje desde el cual, bueno, pues vamos a fijarnos en lo pequeño. Manuel Irigoyen es un hombre de paz. Y eso me parecía muy importante, ¿no? Y la única manera de encontrar la paz allí era volverse un poco loco, es decir, vivir en el mundo de las vacas, ¿no? En este caso sería. Y bueno, es algo que yo la pensé así, pero luego, evidentemente, cada uno y en cada sitio pues tiene su interpretación. A mí me gustó mucho el hecho de presentar en el Festival de Berlín y enseguida, en una proyección en la que yo pensé que no estaba gustando nada, porque la gente estaba demasiado, no sé, yo pensaba que era tensa, pero el tenso era yo, evidentemente. Y luego, cuando acabó la proyección, pues de estar pensando que claramente iba a ser un desastre, un fracaso, que no iban a entender nada allí en Berlín de todo lo que yo estaba contando. Sin embargo, me encontré con que gustó muchísimo y en cuestión de horas, os lo digo así porque fue algo muy bonito, se vendió en 35 países. Y para mí, desde entonces, eso es lo que más me gustan más, otras cosas más también, por supuesto, pero ese aspecto, el hecho de estar solo en mi casa, donde esté en mi casa, pero escribiendo y una historia que sale de mí, que luego yo voy contando a un equipo de gente, un equipo de gente que se convierten en amigos, en fin, para contar una historia que luego se vea viaje por el mundo, viaje mucho más de lo que yo puedo viajar, claro. Pues eso es toda una satisfacción. Eso da mucho sentido a mi vida, vamos. Entiendo yo, y eso es como la historia detrás de Vacas, que hay un momento en que usted tiene como 13 guiones, se va para Madrid como a presentarle a algunas productoras Vacas, algunos productores le dicen, pero joder, vamos a hacer una película con un nombre, Vacas, o sea, ¿quién te la va a hacer? Y usted se ha estrellado, digamos, contra la pared de eso y al final lo logra, ¿no? Es algo... Es algo eran 12, no 13. 12, bien, ok. No pasa nada, no soy corrijan ahí. No, es una broma. No, que... Claro, yo en principio iba a producirla porque, bueno, el caso es que yo entendí perfectamente, porque a mí me decían, no solamente era, claro, Vacas, vasco, primera película, entonces, bueno, no pintaba bien la cosa a priori, ¿no? Tú me entiendes, ¿verdad? Bueno, entonces el caso es que yo estaba ya convencido porque lo que sí hice fue, me fui del País Vasco a Madrid y entonces con esas 12 copias, pues digo 12 pues porque yo anoté la lista de los 12 productores que podrían ser mis posibles productores. Entonces, bueno, les visité a todos. Algunos me decían, manda el guión y yo dije, no te importa, déjame que yo vaya en persona, te lo dé en mano y te cuente un poco de qué va la cosa. Y total, que yo me volví, además entonces estaba viviendo en el monte, no teníamos dinero para vivir en San Sebastián, capital. Yo tenía ya un hijo entonces de 3 años. Perú. Y entonces, el caso es que yo ahí me puse a escribir La Raya Roja, pensando que claramente Vacas, pues yo según le estaba contando, además, por las caras que me ponían, todos,
Digo, Todos. no va. Sí, bueno, yo creo que quizás les caía bien mi gesto y mi situación, pero claramente ninguno me dijo nada positivo en ese momento, nada. Total, que de pronto pues sonó el contestador del teléfono de casa y era pues Fernando Garcillán diciéndome que, bueno, una productora que empezaba entonces, que era Sogetel, se llamaba, luego fue Sogecine, me decía que querían unas vacas bonitas para Berlín. Y claro, pues, y así fue. Allí estuvimos en Berlín con unas vacas bonitas. Pero bueno, sí, de pronto pues en la vida piensas que ya, no sé, tienes que tomar otra dirección y ocurre. Ahí tuve suerte, claramente, me sentí un afortunado porque pude hacerla. Ok, qué linda esa historia. Lo forcé un poco para que la recuperara porque me parece que tiene mucha cosa bonita, digamos, la historia de vacas, porque como usted dice, para que luego la compren en 35 países, o sea, lo que logró fue Sí, luego impresionante. se ha vendido en más países, se ha vendido en casi todos los países, pero en Berlín esa tarde-noche. Teníamos alguien entre el público que estaba muy interesado en el tema de la guerra en vacas. ¿Era eso lo que me preguntaba la persona? ¿Tú eras? Sobre la guerra. De una vez, ya que estamos en el tema vacas, sería interesante. No, bueno, más que todo mi pregunta era sobre la pelota vasca. O sea, No, pero había alguien, ella, perdón, qué pena, No te preocupes, luego preguntas. Bueno, no sé, a mí me llamaba mucho la atención entender cómo habías manejado el contraste entre un tema tan duro como es la guerra y ese lenguaje estético casi que onírico que yo percibí a lo largo de toda la película. ¿Cómo se mezcla Sí, bueno, eso? pero luego también es dura, la película es porque a veces onírico suena como a algo suavizado. La guerra, la película es un arco dramático que empieza con la Segunda Guerra Carlista y termina con la Guerra Civil Española. Son 60 años. En los 60 años hay 3 generaciones de hombres, de vacas también. Y al principio vemos a Manuel Irigoyen, que es un héroe popular porque es un campeón en el deporte del corte de troncos, ¿no? Es una escolari. Y está en una guerra, cosa que era bastante habitual en la Segunda Guerra Carlista, que no sabía muy bien contra quién luchaban y sobre todo por qué, el motivo de por qué luchar, ¿no? Entonces yo estoy contando eso de alguna manera. Ahí entonces, claro, pues imaginaos lo político y lo politizado que está el País Vasco por razones lógicas, vamos a decir, ¿eh? No digo, no es que... Entonces, claro, también hubo gente que incluso vio pues, con la política, bueno, era un arrepentido de, en fin, pues como también mucha gente ha utilizado el carlismo como la fuerza popular revolucionaria, como con conexiones con ETA, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo solo quería contar exactamente eso, quiero decir que de pronto él no entiende por qué tiene que luchar, es una guerra que no va con él y además él no es un hombre de guerra, como os decía antes, ¿no? Entonces va su vecino, digamos que pocas veces en su vida seguramente su vecino se le ha acercado así para decirle mata a alguno antes de morir, ¿no? Y luego lo que vemos es la gran paradoja que llega la guerra civil y resulta que los carlistas están en el bando franquista. A mí también me parecía muy interesante contarlo así, ¿no? Es algo que allí en la historia del País Vasco pues no, nadie cae en eso. Bueno, nadie cae, es algo que no se cuenta, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Con lo cual al final estas guerras como de liberación en fin, o guerras como populares tienen siempre como, bueno, son muy paradójicas y yo quería contar un poco y contradictorias, ¿no? La guerra, yo por un lado sí, tú dices onírico, pero realmente si te fijas al principio hay algo muy hiperreal y es que a Juan Mendiluce pegan un tiro en el cuello y bueno, y entonces Ignacio Irigoyen salva su vida impregnándose el rostro con la sangre Es decir, que por un lado yo me fui a momentos puntuales muy fuertes de la guerra que se quedan mucho en la memoria en este caso de Ignacio, ¿no? Y bueno, pues es un poco también no sé, el lenguaje que de pronto encontré para esa película y quise contar así. Si me permite, Sí. aunque sé que a usted no le gusta tanto, pero quiero sacarle un momento del mundo de la ficción. Y ya que lo tenemos aquí, que además es la primera vez que usted viene a Colombia y a Cartagena, porque a pesar de que la Ardilla Roja ganó premios aquí en Colombia,
Es la primera vez que Julio está acá. Era algo que yo no sabía. Yo pensé que con lo de la ardilla roja nos había visitado alguna vez. Ya. Pero teniendo un director como usted aquí enfrente de nosotros, me gustaría reconstruir un poco su historia como tal. Dice la leyenda o dice el mito que usted cuando era pequeño cogía la cámara de su padre para empezar a filmar en su casa. ¿Esto era así? ¿Filmaba usted además con su hermana Ana? Sí, ¿Nos recuerda un poco esa escena? Nárramelo como una película. ya. Bueno, a ver. Yo en principio, no voy a contar muchos detalles porque ya aquí no es el sitio, pero digamos que yo empecé escribiendo una novela a mis 14 años hasta mis 18, y una novela de enamorado. Me encontré, descubrí el amor con alguien, una vecina, a la que según la conocí me fasciné de tal manera que me declaré, dijo que no, entonces ya me tuve que... Empezó mi evasión directamente. Yo tenía un póster en mi habitación, que era el Matterhorn, una montaña que hay en Suiza, con mucha cara de montaña realmente. Entonces yo enseguida pensé que esa montaña simbolizaba mi amor por ella, porque yo tenía que subirla, y aún no conocía nada del amor, pero tenía que subir esa montaña, ¿no? Y entonces empecé a escribir, pues, la historia de mi vida en un solo día, mi primer día. Se llamaba, yo nacía al despertarme, iba creciendo durante el día y de noche tenía 14 años, y cuando supuestamente me enamoraba es cuando subía esa montaña. Y en esa montaña, subiéndola, me encontraba en una cabaña con un tipo que me ayudaba y me aconsejaba, y era yo mismo más mayor, en fin, y luego, ¿qué fue la historia? Yo escribí eso porque yo pensé que iba a ser, a lo mejor, de ser algo, digamos, creativo, iba a ser escritor, porque yo por todo lo quería ser psiquiatra. Entonces, bueno, y a la vez mi padre hacía Super 8, él era aparejador, pero hacía muchos Super 8. ¿Él las hacía? Sí, él, claro. No, él me enseñó. Okay. Me enseñó desde muy pronto, pues, a coger una cámara, a encuadrar, a montar. Y yo hacía ya películas mudas. Yo escribía esta novela que os digo, pero luego hacía películas sin texto, mudas, completamente mudas. Y entonces yo lo que sí descubrí entonces del cine, del Super 8, que me pareció muy fascinante, es que poniendo la cámara en cualquier sitio y rodando, ahí retenías una unidad de tiempo y de espacio que se quedaba colocada en un sitio, se quedaba suspendida. Y yo imaginé que alguna vez con el tiempo yo podría usar mi subconsciente y entonces poder proyectarme en ese espacio-tiempo, ¿no? Yo trabajaba mucho, me gustaba mucho el subconsciente. De hecho, por eso yo quería ser psiquiatra, porque había leído a Freud y me fascinaba el subconsciente. Me fascinaban los sueños, la interpretación de los sueños, el yo, el ello, en fin, todo ese mundo. Entonces, de pronto, lo que sí yo iba intuyendo, sin saber muy bien qué haría en el futuro o qué iba a hacer, no me lo podía imaginar entonces, es que realmente estaba pasando algo muy mágico cuando colocaba la cámara en cualquier sitio, ¿no? Y eso, bueno, esa captura de algo. Y bueno, y así fue. Quiero decir que luego es que realmente estudié medicina y, bueno, hice crítica de cine y con lo cual también escribía, y lo que pasó es que ya claramente me gustó cada vez más el cine, empecé a ver muchísimo cine, me hice un cinéfilo total, cosa que ahora soy mucho menos, ¿eh? Y eso no debería decirlo, o no debería ser así, pero bueno, quiero decir que no veo tanto cine como entonces. Ahora se lo voy a preguntar por qué. Y bueno, pues así fue, ¿no? ¿Grabó alguna vez a su vecina en alguna película, por ejemplo? ¿A su vecina alguna vez la grabó en alguna película? ¿A su amor querido? ¿La tiene en alguna peli? Bueno, está por ahí en alguna, sí, con la excusa de que éramos más y tal, está por ahí, sí. Yo hice como casi 20 cortos, hice 18 cortos en Super 8. Y luego, por desgracia, hay una caja en una de las mudanzas, se perdieron unos cuantos, pero bueno, no sé dónde están. Y otros sí sé dónde están. Pero bueno, son impresentables. O sea, no se pueden enseñar porque además no se hicieron para eso. Yo los hice porque yo quería hacerlos y quería encontrarme, pero nunca los hice para que se vieran. Así como mis películas, por supuesto, mis largos, solo faltaba. Los hago desde mí mismo, pero los hago y los entrego y los ofrezco. Y es más, coger lo que queráis de esto, que soy yo el que me voy. Con estas peliculitas, pues no. Y no digamos la novela. La novela está guardadísima. Lo saco, digamos, de la vecina de Freud. Él estudió medicina y cirugía, ¿no? Eso creo que muchos de ustedes lo saben. Lo llevo justamente al momento después de Vacas,
A principios de los 90 está pasando algo bien interesante en España, y es que entre 1990 y 1997 hay como una explosión, digamos, de realizadores nuevos. Entonces, entre estos años se cuentan 140 nuevas obras de realizadores españoles. De toda esta 140. banda, 140, de toda esta banda, obviamente viene el señor Julio Medem, viene Alex de la Iglesia, viene Juanma Bajo Ulloa, un poco después va a venir Amenábar. Bueno, es una camada fantástica. Pero a lo que voy es que, bueno, ya usted tiene las cámaras sobre usted, le ha gustado Vacas a la gente y está en lo de la ardilla roja. Y solo quiero que me cuente si es mito o no que a un desconocido director llamado Stanley Kubrick le pareció fantástica la ardilla roja. ¿Es esto cierto, Julio, o eso pertenece a la mitología medeniana que está por ahí? A mí cuando me lo preguntan, yo casi contesto que es un mito. Ya, digo, a mí también me suena a mito, pero bueno, la verdad es que las personas que me lo han contado, pues evidentemente, aparte hay un libro en el que él dice, pero es que esto no debería contarlo yo. Pero bueno, no sé. Cuéntemelo y lo cuento yo. Ya, pues, bueno, estabas contando una cosa que me ha parecido interesante, y es verdad que cuando empezamos, yo me recuerdo allí en el País Vasco, de pronto, a la vez, había una política muy interesante en el gobierno vasco de apoyo al cine, que sumada a la que había en el Estado español, a través del ICA, pues entonces favoreció que una buena cantera de cineastas vascos y técnicos y actores, actrices, en fin, surgiéramos entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues Enrique Urbizu primero, pues Juanma Bajo yo después, Alex de la Iglesia, Daniel Carpasoro. Bueno, de alguna manera sí, yo soy consciente de pertenecer, y me siento muy orgulloso de pertenecer a esa generación de cineastas que empezamos a la vez, gracias a una ayuda como digo, del gobierno estatal español y también del gobierno vasco. Algo que yo veo que se está haciendo aquí, y me alegro muchísimo de que en Colombia tengáis ahora estas facilidades maravillosas para hacer cine. Por desgracia, en España estamos exactamente en el punto opuesto. Parece que se quieren deshacer de nosotros. Pero bueno, entonces tuvimos esta gran oportunidad y realmente pues se hizo un cine muy plural, muy bueno, y afloraron, pues eso, pues sí, buenas películas, por supuesto. Y bueno, lo de Stanley Kubrick, pues esto a mí me sorprendió muchísimo cuando me dijeron que a él le gustaba mi película. Bueno, primero me dijeron que la había comprado. Él tenía debajo de su palacio, cerca de Londres, tenía una sala de producción, entonces compraba directamente películas. Cuando me dicen mis productores que la ha comprado, que la ha encargado Enrique Stanley. Entonces, bueno, pues eso ya me hizo mucha ilusión. Y bueno, pues la tenía allí, y yo sé, en un libro de entrevistas, pues declaró que le gustaba mucho La ardilla roja. Que fue la película, por cierto, que no varios premios, yo creo que aquí me dieron un premio. Y hace 20 años, justamente, aquí me dieron por La ardilla roja, un premio que yo no pude venir. A veces pasa esto, ¿no? Que mis películas viajan mucho más que yo, por suerte, ellas pueden, yo no tanto. Y bueno, y aquí estoy. Es decir, que no lo recibí hace 20 años, pero hoy me dais un tributo del que me siento muy halagado, ¿no? Fantástico que después de 20 años podamos hablar con usted sobre La ardilla roja. Cuéntenos de la peli. Le quiero preguntar igual a la gente, para que sea súper participativo, si hay algo específico de La ardilla roja que les gustaría saber, no sé, sobre sus personajes o sobre el entorno, sobre la narrativa, digamos. ¿Hay algo específico, alguien? ¿O dejamos que Julio simplemente nos cuente un poco de cómo fue hacer esta peli con esa tremendísima Mi amor platónico en esa época de Emma Suárez? Es impresionante. Ya. Bueno, La ardilla roja surgió como una especie de parábola contra el machismo. Bueno, contra la situación de poder, ¿no? y de gobierno que algunos machos, digamos, ejercen sobre las mujeres, ¿no? Algunas mujeres. Bueno, entonces la quise hacer en clave de... Yo decía que era una comedia de misterio. Yo decía esas cosas que también era joven y las podía decir. Comedia de misterio. Comedia de misterio. Entonces yo me la planteé así también, como pensé que era muy importante el humor. En la película hay una mezcla de géneros importante, ¿no? Hay un poco de costumbrismo, tipo sainete, hay una historia de amor, por supuesto, hay
Hay una historia de acecho, de persecución, el personaje de Félix, de alguna manera, persiguiendo a Lisa, pues, con todo lo que conlleva de suspense, ¿no? Y bueno, me pareció muy interesante hacer una... Sí, y luego humor, quiero decir, el humor para mí era muy importante que estuviera en todo momento. Y entonces, bueno, pues estaba basada en en la mentira. Durante un poquito de tiempo anterior me dediqué a escribir mentiras, a ver desde ahí cómo se podía. Entonces, bueno, pues todo ocurre porque hay una primera mentira visible, que es la mentira de Jota, que es la mentira, en este caso, del macho posesivo, que es casi una violación moral. Cuando miente y se inventa que Lisa es su novia y que llevan viviendo juntos tal y que se van a ir a un camping, ¿no? Aprovechándose de que ella está inconsciente. Y luego, claro, va ocurriendo la otra mentira, que es la más interesante, que es la mentira oculta, que es la mentira de Lisa, que es la que de pronto puede mentir más y mejor y con más derecho, además. Es la que se sube por las ramas y es la ardilla. Y bueno, y también había ahí, de alguna manera, hay una especie de metáfora, ¿no? Y bueno, pues yo aprendí muchísimo después de haber hecho Vacas, que fue una cosa muy visual y muy de tal, y muy de tripas y muy de entraña, y esta era más fina y había que hilar muy fino con todos. Empecé a dirigir actores, por ejemplo, a ser muy consciente de que tenía que dirigirlos bien. Y entonces, bueno, pues, pero la hice al año siguiente de Vacas, o sea, fue todo muy seguido, una época en la que no paré, porque como fue muy bien Vacas enseguida, pues fue una época fantástica en el sentido de que yo no tenía ningún problema para hacer mi siguiente película, no como ahora, que me está costando mucho, pero bueno. Ya empezamos a ver en La Ardilla Roja como esa manera de encarar el amor, que es una manera rabiosa, muy visceral, muy salvaje a veces, ¿no? Yo recuerdo aquella escena en que es Carmelo el que se está cortando, y lo vivís mucho así, ¿no? Hay muchas de tus películas en las que el amor se vive de esa manera desgarrada, salvaje, con sangre y con tripas ahí metidas. ¿Por qué, Julio? O sea, o más bien, ¿por qué no? Contanos un poquitico de las historias de amor en tus filmes, por favor. Ya. Pues ahí es donde no sé si responder, no sé cómo te voy a responder, porque... Piensa, llevo tiempo mientras tanto. Es que yo lo he pensado muchas veces y creo que nunca no llego a una... Racionalización de eso que sé que usted quiere siempre. Bueno, evidentemente, yo hubo una época en la que decía que todas mis películas, que yo hacía cine porque quería contar historias de amor. Yo ahora no me atrevo a decir eso, porque no es del todo cierto. Pero sí es verdad que en todas hay una historia de amor importante. También creo que lo que hay son fugas. Yo creo que es una especie de cadena de historias en las que la fuga es importante, ¿no? Cuando la realidad se pone insoportable, bueno, pues yo creo la posibilidad de escaparse. Hay un escape en Vacas, el mundo de las vacas es un escape. El escape de Jota cuando se inventa que Lisa, pues ¿por qué no? ¿Y si fuera así? ¿Y si fuera realmente mi novia? ¿Y si fuera? Y ella también dice, bueno, ¿y si fueras realmente mi chico? ¿Y si fuera cierto lo que te estás inventando? Que bueno, en Tierra, imaginaos en Tierra también. Bueno, en todas, la verdad es que en todas hay eso. Y luego el amor, claro, pues también tiene ese lado de, bueno, seguramente por lo que tiene de idealización. En ese espíritu de fuga, digamos, es un sitio en el que uno puede estar muy favorecido, muy brillante, o sea, puede estar en un estado de shock por un lado, pero también bueno, estoy hablando de amor, de estar enamorado, la verdad es que no sé por qué estoy hablando ahora de esto aquí, pero bueno, es verdad, escribo historias de amor, eso es cierto. Y la última que tengo también, y Aspasia con Pericles, es una historia de amor que es una barbaridad. Y por ahí es curioso, porque sí, bueno, algo me estimula muchísimo. Está claro que me estimula, me inspira, me excita, y entonces saca cosas de mí también, fuertes, claro, está claro. Lo siento, no te puedo contar más. No, tranquilo. Yo sé que a usted a veces le cuesta como racionalizar sobre ese tipo de cosas. Perdón, alguien quería... hello. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a Julio, cuando se da cuenta que tiene que empezar a dirigir a los actores seriamente, ha empezado a desarrollar como un método propio. Quería que nos contara un poquito sobre eso. Sí, eso es muy interesante, porque yo empecé con Vacas sin dirigir prácticamente actores, porque no sé, aunque suene extraño ahora, pues decirlo aquí,
no me parecía que fuera necesario. Entonces simplemente yo les contaba, quiero contar esto, vamos a ver esto, la cámara va a ver esto, yo me colgaba mucho de la cámara y entonces eran, bueno, entre que había poco diálogo y eran personajes muy agarrados a la tierra y entonces yo dejaba que los actores me aportaran y que es una manera también de dirigir, directores que no dirigen nada, actores, pero bueno, yo en ese momento pensé que era así, ya está. Bueno, sí, luego con la ardilla aquello era requería de pronto saber perfectamente quién era el pasado de cada personaje, era muy importante allí. Ya no era un pasado como en Vacas, que bueno, no han cambiado casi, en fin, están ahí siempre como pegados. Son como árboles con raíces, que en fin, muy previsible. Bueno, total, que entonces en la ardilla sí que en ese juego continuo, con la mentira, con la verdad, entonces sí me planteé realmente bueno, pues esa complejidad que necesitaba y cómo mi discurso tenía que ser también muy psicológico con los actores, ¿no? Y a partir de ahí ya no paraba hasta el punto de que ya creo que a veces exagero. A veces pienso que exagero un poco. A veces también la culpa la tiene el hecho de que quiero hacer una película en tal fecha y se alarga 6 meses, con lo cual yo sigo 6 meses ensayando. Entonces ya... Pero bueno, a mis actores en general les gusta esto y entonces ahora ya me lo tomo como algo para mí es fundamental estar con cada uno de ellos y contarles eso. O sea, contarles, tenemos que sacar entre los dos, sean actriz o actor, y de forma muy íntima, en el sentido de muy los dos solos, quién eres, de dónde vienes, cómo fue todo. O sea, vamos a fabricar pues a ver, tu vida, cómo fue, tu álbum de fotos claves, los recuerdos que tienes bien grabados de tu infancia, tu adolescencia, ¿por qué? Pues, entonces yo estoy cerca para controlar que eso tenga sentido, pero les hago también crear a ellos mucho. Eso también lo hice en Mar en la Tierra, para el personaje para Silke, que nunca había hecho nada, pues yo empecé a escribir un poco cómo sería la otra cara de tierra, el otro lado, y entonces acabé escribiendo su diario, ¿no? En primera persona. Y se lo di, claro, se lo di, vamos. Y lo leímos, lo hablamos, y ella, pues... Entonces, bueno, es algo que cada vez voy haciendo más, y hasta el punto de que ya incluso en Lucía y el sexo, llegó un momento en que ya los actores, esto igual ya lo sabéis, no lo sé, pero que en un momento cuando quedaba poco para empezar a rodar, les propuse que fueran al psicólogo. A cada uno le propuse en un momento diferente de la historia, claro, no podía ser. A cada uno en un momento realmente difícil, en un momento, bueno, pues un momento digamos, de mucha intensidad y de mucho conflicto. Entonces, bueno, pues fueron al psicólogo, cada uno a una hora determinada, con 45 minutos cada uno, en fin, y el psicólogo era yo, venían a mi despacho, ellos se tumbaban y yo me ponía detrás y entonces, claro, yo me encontré con que fueron llegando mis personajes, claro. Mis personajes. No, a cada uno le propuse en un momento de la historia. O sea, a Lucía, a Lorenzo, pues claro, no. Vamos a ver, yo puedo ser muy amigo de los actores y actrices, pero no, estamos hablando de los personajes. Entonces, eso fue muy interesante porque, claro, les vi y les ayudé en muchas cosas. Como psicólogo les sufrieron muchísimo y entonces yo me di cuenta, digo, realmente lo tienen bien, ya podemos empezar a rodar. Y luego, bueno, también pasó, pues, por ejemplo, con la Habitación en Roma también tuve una experiencia muy interesante, ¿no? Con las dos y cómo se habían conocido. Yo trabajé primero con cada una de ellas mucho tiempo por separado y luego trabajamos en el momento en el que se juntaban en un bar. Y estábamos en Madrid y en un bar se juntaron. Yo estaba allí de espectador y ellas, bueno, llegaban sin conocerse, entonces en ese bar se juntaban y hablaban. Entonces yo me puse cerca a ver qué estaban diciendo, hablaban en inglés, la camarera se dio cuenta de que, bueno, que por lo menos una de ellas, claro que le gustaba al personaje de Alba, le gustaba Natasha muchísimo, a la camarera también empezó a gustar mucho Natasha, y entonces, y de pronto vino un tipo que era yo, que justo en medio, como escuchando, y ellas seguían hablando. Entonces, claro, bueno, estas situaciones curiosas, pero que ayudaron mucho para, a partir de ahí, empezar ya a trabajar los tres. Y entonces, hasta el punto de que para mí es una parte de mi trabajo fascinante, dirigir a los actores, actrices en general. Me gusta muchísimo todo eso, lo que pueda pasar, y luego también les dejo sueltos, que aporten cosas, luego también les marco, que haya mucho dentro. Me gusta mucho lo de llevarles de la mano hasta el centro del personaje, porque al fin y al cabo el personaje lo creo yo, pero lo creo yo para que sean ellos, y ellos pongan toda su alma, que se metabolice con el personaje, y a partir de ahí, cuando yo veo que va funcionando, me voy alejando yo, y entonces ya es cuando puedo empezar a rodarles, ¿no? Y en ese punto yo disfruto mucho, me lo paso muy bien. Yo nunca uso la experiencia personal de los actores, eso cada uno que haga lo que quiera. Yo juego. No, eso de yo no quiero hacer, no.
Eso de usar de tu propia cuando tu madre murió. Eso, cada uno que haga lo que quiera, pero no, yo juego a otra cosa, juego a algo que es un poco lo que nos pasa en la ficción. O sea, ¿por qué nos gusta la ficción? Es una cosa muy interesante que yo intenté contarlo en Lucía y el sexo, que es una película que habla de la sugestión y en la que se plantea la historia de amor entre Lorenzo y Lucía. Lorenzo es el que fabrica la ficción y Lucía es su lectora favorita, de pronto la que recibe la ficción. Entre una especie de buceador de aguas turbias como es Lorenzo y ella que es muy luminosa, es muy clara, es muy ingenua, es muy tal y que quiere recibir. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa? También se plantea, ¿no? Pues el hecho de que a través de una historia de ficción nos ponemos, o sea, el espectador se pone en el lugar de los personajes. Igual no tiene nada que ver contigo, pero sí, una buena historia de ficción es aquella que te arrastra y te hace plantearte y preguntarte qué harías tú en el lugar de esa persona, ¿no? Y te conoces más, te conoces mejor. O sea, son formas de probarte a ti mismo en otros pellejos, en otras historias, ¿no? Eso a mí me parece muy interesante en la ficción, con lo cual el actor tiene que estar completamente embebido del personaje. Sí. Yo escribo los diálogos primero, luego ensayamos. Entonces, yo muchas veces escribo los diálogos y les quito el guión. Para que no... Eso lo hago ya últimamente. Y entonces luego pues surgen cosas, hablamos de esto, ellos incorporan... Entonces yo escribo luego una versión que tiene que ver con lo que ha pasado en los ensayos. En el detrás de cámara, el de Lucía, y usted me corrige si vi algo que no era, creo que en el momento que está dirigiendo una de las escenas, usted agarra a Naoya Nimri de la coleta como para llevarla a un punto específico del encuadre. Yo decía, Julio, o sea, era el director obviamente que estaba arrastrando la ella de la cola para llevarle a un punto específico de su encuadre. Así dirige Julio. Otra pregunta es que usted descubrió la libertad para rodar en Lucía y el sexo porque se fue a lo digital también. Dos preguntas en una. Claro, sí, contarlo yo sé por qué sale en el making of, ¿verdad? Esto de sí, está claro, buenísimo. Fatal, ¿no? Que el director le coja. Pero bueno, yo sí que igual que, pues como os contaba, ¿no? Que es fundamental dirigir de dentro a fuera. El dentro tiene que estar garantizado y luego... Pero también a veces, y yo se lo digo a ellos, que me dejen también. Hay momentos en que ya está ensayado, pero que de pronto no está funcionando. Y simplemente le digo, baja un poco la ceja. O sea, o sonríe, no, porque hay algo que físicamente no está dando ni... Y bueno, está hablado y no nos importa. En un momento dado, pues a Nayua, que a veces que es muy salvaje, muy asilvestrada y que va, no sé, que es poco, digamos, complicado que te haga exactamente lo mismo, pues de pronto, claro, y que estaba ahí el making of, entonces de pronto parecía que mi forma de dirigir es coger a la actriz de la coleta y meterla así en... Pero bueno, eso es también dirigir por fuera, que también se puede. O sea, no es que se pueda, es un derecho que yo también reclamo y además, si está hablado con ellos, pues estupendo. Y en muchos momentos yo me acuerdo incluso Carmelo Gómez, en tierra, después de todos los ensayos que hicimos, porque Carmelo me decía, si es que Ángel eres tú. Y yo, no. O sea, igual te lo parece al leerlo, pero es que tienes que ser tú. O sea, finalmente se tiene que parecer mucho más a ti que a mí. Pero había momentos en que él ya me decía, a ver, dímelo al oído. Me pedía que le dijera yo el texto al oído, para saber la entonación, después de que él es un actorazo bestial, que tiene una voz, pero de pronto quería escucharlo para recolocarse, y le ayudaba. Eso es un poco como lo mismo de coger la coleta o decirle el texto al oído del actor con una entonación determinada, eso es un poquito lo mismo, ¿no? También a veces desde fuera se les puede dirigir. Claro, eso es fundamental. Eso es lo fundamental. Y luego que decías de... No, que usted decía siempre que se ha sentido muy libre por fin al hacer Lucía porque rodaba y filmaba. Claro, es que de pronto en Lucía se parecía muchísimo a cuando ensayaba con los actores. Yo siempre voy con una cámara, que llega un momento que yo estoy con ellos y ya llevaba una camarita que tenía independencia a mi mano con la cámara, estaba todo el tiempo grabando los ensayos y luego los montaba y iba probando a ver cómo iba quedando aquello, cómo eran los personajes. De vez en cuando les enseñaba algo a ellos para que también entendieran mejor qué es lo que yo estaba buscando y cuándo estaban ellos mejor y también para que me aportaran cosas, en fin, todo esto. Entonces, claro, cuando rodé Lucía y el sexo, al ser digital, es decir, al no ser 35 milímetros, que cuesta mucho dinero, que a mí ya me dieron un toque muy fuerte en Los amantes del Círculo Polar porque me pasé como 15.000 metros, entonces...
de pronto en Los Amantes, digo, en Lucía y el sexo, pues la ventaja es que, bueno, tú puedes rodar. Yo, de hecho, ya casi no cambiaba, o sea, yo hacía el plano general y directamente el plano general me iba al plano corto. Y luego, o sea, yo no paraba de rodar, tenía los actores ahí como, y otra vez, venga, volvamos. En fin, digamos que yo creo que sí conseguí muchas cosas interesantes, muy interesantes, rodando así. También a veces puede resultar cansado. Y no digamos ya para el percha, que claro, que tanto tiempo, 10 minutos ahí con él, pues había que parar y que cortar el plano por él porque se podía, pues que se cansaba, en fin, pero bueno, sí. Vale, ¿quieren hablar de tierra específicamente o sobre el tema del que estamos hablando ahora? Espérate, antes de Los Amantes, cuando estemos en Los Amantes te doy la palabra, ¿vale? Muchísimas gracias por intervenir. Igual gracias a todos por hacer esto más una conversación así. Yo tengo una curiosidad y por ahí me dijo un pajarito, como dicen aquí en Colombia, que a usted alguna vez lo llamó alguien de la oficina de Steven Spielberg para ofrecerle que dirigiera El Zorro, ¿no? ¿Eso es cierto o eso es mentira? ¿Qué pasó con eso, Julio? Proyecto Nada, pues Hollywood total. pero algo muy sencillo, y es que, nada, pues yo sé que habían, bueno, luego me contaron que la iba a hacer Robert Rodríguez, El Zorro, y entonces, bueno, pues por bueno, lo que fuera, entre Spielberg y él, bueno, el caso es que se quedó sin director, y entonces, bueno, pues contactó conmigo. Spielberg A través lo buscaba. sí, a través de ACM, bueno, contactaron conmigo. Luego también supe que como eran muy amigos, como lo comentabas antes, ¿no? Spielberg y Kubrick, no, bueno, pues sí que fue un poco bueno, pues le pasó la película, pues Kubrick se la pasó a Spielberg, la vio, entonces le gustó, digamos que me recomendó de alguna manera. Y entonces, bueno, pues llamaron estaba allí Emma Suárez, también estaba Antonio Banderas y yo estaba, bueno, pues dependía de que yo dijera que sí. Y nada, pues que, a ver, a mí, claro, yo leí aquel guión y me pareció pues un guión para hacer una película de aventuras, una película con su acción. Bueno, es interesante, quiero decir que, con todos mis respetos, por supuesto que es interesante. Y nada, yo estaba preparando entonces, o estaba, bueno, aún no me había puesto del todo a fondo, pero estaba ya con una versión muy interesante, muy buena bueno, que a mí me gustaba mucho, de Los Amantes del Círculo Polar. Total, que pasé 10 días en los que decía sí y luego decía no. Un día decía que sí, lo voy a hacer porque total es un encargo, bueno, pues la dirijo, luego la montan ellos, yo qué sé. Yo intenté aportar algo a ese guión, me dijeron que no, bueno, lógico, y ya está. Entonces yo no me veía, por un lado, haciendo eso, es decir, digo, pues sí, seguro que lo hace mucho mejor, pues incluso pues gente joven que acaba de terminar la carrera, lo que fuera, ¿no? Porque yo no entendía. Pero bueno, ellos querían, pues porque le gustó mucho La Ardilla Roja, claro, a Spielberg, entonces bueno, quería que le pusiera yo algo, pero aunque luego no me dejaban realmente aportar gran cosa, pero bueno, ellos a veces piensan que por el hecho de que estés tú así por arte de magia va a ocurrir algo que... Sí, bueno, el caso es que en esos 10 días, yo recuerdo los últimos 2 días fueron muy duros porque yo ya no podía con la duda ya me llevó a que ya decía sí y no, decía ya un minuto sí, el siguiente no, sí, no, sí, no. Y entonces, bueno, pasó que una noche, que no pude dormir, ya por fin me duermo, y por la mañana me despierto y digo, ya está, clarísimo. Tomo un café con leche, con una tranquilidad, digo, hace ya tiempo ya que no desayunaba con tranquilidad, lo tenía muy claro. Entonces llamé a Jesús Ciordia, que es el que me pasó el guión, el que representaba entonces a Antonio Banderas y a Emma Suárez y tal, y le dije, oye, que es que no. Entonces, bueno, pues ahí es cuando me liberé. Ellos no se lo creyeron bien, no entendían por qué yo dije que no, pero pues yo dije, pues, ¿por qué no? Ya está. Es que además yo ya no quería dar ninguna explicación, simplemente es no. Y yo qué sé, si ahora me llamara a Spielberg, a lo mejor le diría que... O sea, además luego ha ocurrido, claro, porque sé que, depende cómo se cuente, claro, yo no dije que no a Spielberg, yo dije que no a hacer El Zorro, en ese momento. Pero yo a Spielberg, por supuesto, si, no sé, puede ser, por supuesto, vamos, que si no lo sé, no sé cómo será mi vida en el futuro en este sentido, pero bueno, aquello ocurrió así y luego yo me sentí bien, en el sentido de que, bueno, pensé, bueno, pues, bueno, hice Los Amantes del Círculo Polar, ¿no? Entonces, pues, son cosas que te pasan en la vida que te plantean una duda existencial muy importante, ¿no? Y también aprendes a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿dónde estás? Yo en esa época... Bueno, en estos momentos estoy seguro de que tomé una buena decisión.
Nos vamos a París, corríjame si es mentira, ¿ahí es donde usted escribe Los Amantes o eso es después de Los Amantes? ¿Ahí es donde surge, digamos, la historia? En París. No, la historia surgió un poquito antes. Okay. Lo que pasa es que yo me fui a casa de mi hermano, que vivía allí. Él es arquitecto, pues estaba trabajando allí. Y entonces me fui, en invierno, sí, de mucho frío, me acuerdo. Y, bueno, sí, sí, prácticamente surgió en París la historia. Una época de mi vida también un poco extraña, ¿no? Me estaba separando y justo haciendo una película que habla del amor eterno. Y yo, por un lado, estaba enfadado con el amor, pero no quería dejar de ser aquel, pues como pasa, aquel niño, Otto, y aquel adolescente que seguía creyendo en que el amor no se acaba con el tiempo, sino que... Bueno, entonces, en ese estado de contradicción, pues escribí Los Amantes del Círculo Polar. Usted estaba, digamos, destrozado un poco y luego usted nos deja destrozados a todos con esa película. Yo recuerdo verla en Cambridge, en Inglaterra, estaba en invierno, llovía solo y yo he salido mal. O sea, es divina, es como si a uno les clavaran un cuchillo dulcemente pero es tremendísimo eso. Alguien quería saber más sobre Los Amantes del Círculo Polar y quiero darle la palabra a esa persona porque seguramente era una pregunta más chévere que la mía antes de que yo me ponga aquí a llorar sobre eso. Bueno, no, antes que nada, un agradecimiento de hecho por esta película. Quizás en el momento en que la vi fue muy importante. Dos preguntas de pronto. Una, hay un juego con el tema de las capicúas, de estos nombres simétricos, que de alguna forma viene también de su apellido, que también es uno, con Ana y Otto. Eso siempre me afectaba especialmente porque era un tema que, digamos, ese juego con el propio nombre, era como un recuerdo infantil que de pronto llegaba a la obra, así se emergía y le daba, es también quizás la más estructural, digamos, con una estructura muy visible por el tema episódico de la película. En ese caso, estas dos preguntas. Uno, ¿hasta qué punto los recuerdos de la infancia lo afectan en ese proceso creativo? Y dos, digamos, a nivel estructural, usted normalmente parte de una estructura y, digamos, y construye a partir de una idea básica o básicamente a través de su vida, de pronto, no sé, escribe un evento que cree que le puede servir en el futuro o de pronto tiene un personaje fraccionado. Digamos, es un trabajo mucho más obra por obra, digamos, concentrada o digamos, a lo largo del tiempo usted tiene digamos, un juego permanente creativo en ese sentido. Vale, gracias por la pregunta. Bueno, es obra por obra. Y mientras estoy haciendo una, si todavía no tengo pensada la otra, no tengo ni idea de cuál va a ser. Pero bueno, entonces yo las trabajo cada una, sí, como os decía al principio, ¿no? En la medida en que pongo mi útero, pues se lo pongo fuera. Entonces, no tengo esa dimensión y esa visión global de mi trayectoria. Y seguramente a veces he elegido no bien en cuanto a mi trayectoria, pero bueno, digamos, hago, o por lo menos intento hacer la que, cuando me dejan, la que quiero hacer, la que se me ha ocurrido, la nueva. Entonces, claro, en el caso de Los Amantes del Círculo Polar, por un lado, sí que tiene que ver algo, hay algo de aquella novela que os he contado al principio, por ejemplo. En la carrera del niño, y hacia dónde corren las niñas. Y la niña se cae y dice, ¿y por qué ella me miraba así? No, aquella me miraba así. Hay algo en el hecho noto el piloto que vuela, que se pone a volar, que está volando siempre, que no coge tierra, que tiene mucho que ver también conmigo, en este caso, ¿no? En esa época, además, yo conseguí algo muy interesante para mí, y es que me puse en el lugar de una mujer a fondo. Es decir, que, digamos, hasta entonces creo que yo veía a las mujeres un poco desde fuera. Evidentemente siempre entras si quieres entrar, pero no conseguía, yo no sentía que conseguía entrar bien. Y a los hombres de dentro, ¿no? Es evidente, por ejemplo, en La Ardilla Roja, que está contada desde un hombre. Y la visión lisa es la visión desde un hombre. Y es una visión muy sublimada de la mujer. Y en Tierra, pues no digamos. Bueno, el caso es que allí sí que me puse a esa clave, ¿no? Esa clave que me preguntabas tú de la estructura. Y era contar la misma historia de amor
pero a través de sus dos protagonistas. Y en la versión de cada uno de ellos lo más importante es la existencia del otro. El hecho de que el otro está. Es lo más importante que hay en la vida de cada uno, el otro. Entonces, desde ahí, y desde una infancia en la que no se sabe establecer qué significa, bueno, qué es el amor. Y por un lado, pues lo que hacen, cada uno de ellos proyecta cosas que les faltan, proyectan frustraciones. Ella, Ana, proyecta el hecho de que su padre ha muerto, ha desaparecido de una forma incomprensible y brutal para ella, y de pronto ese niño que corre, de pronto, pues ya, algo, bueno, su padre de pronto aparece de alguna manera a través de este niño, ¿no? Y luego el hecho de que el padre de Otto se quiere separar de la madre de Otto, y entonces él, bueno, pues empieza ya como a correr detrás del amor eterno. O sea, y bueno, pues así fue surgiendo muy, yo la fui escribiendo sin saber a dónde iba. Realmente yo no sabía que iba a llegar hasta el Círculo Polar, por ejemplo, ¿no? La fui escribiendo a golpe de, yo sabía que tenía que ir a golpe de idealización. Una película en todo momento va a trama única, por cierto, no hay subtramas. Las subtramas son los matices. Y si acaso los personajes de los dos padres y esa relación. Pero bueno, ellos ellos por encima de todo persiguen lo que persiguen, ¿no? Que es, bueno, su anhelo de cada uno es el amor por el otro. Y luego surgió en un momento dado cuando escribí El beso, fue así, con el libro abierto que habla del Círculo Polar, y ella le va contando de esa línea del Círculo Polar, ahí se besan. Y entonces, bueno, pensé, esto es una cita en el futuro. La cita va a ser el Círculo Polar, ese lugar al que nadie va, es un poco un lugar a contracorriente, es un lugar frío, pero bueno, es un buen sitio para citarse, ¿no? Para que los amantes se citen. Y entonces ahí me di cuenta de la fuerza que entonces estaba cogiendo la historia en la medida en que había una cita al final, ¿no? En un lugar, pues como digo, que pues también favorecí mucho, incluso fotográficamente, los azules, los tonos fríos. Y bueno, y luego, pues como todo, que también la intuición, el ir haciéndola poco a poco, el irla descargando. Al principio estaba más llena de cosas, luego la fui descargando para dejarla en lo mínimo, en lo más esencial, y me di cuenta que funcionaba mucho mejor. Incluso en el montaje había rodado algo más, pero también en el montaje quité más todavía. Entonces, y yo creo que ahí acabé de descubrir la película, como pasa tantas veces, ¿no? En el montaje. Y bueno, eso fue de esas películas que un día Pedro Almodóvar me dijo que hacer una buena película es un milagro. Y si me dejáis que os lo diga, yo creo que hice una buena película con Los amantes del Círculo Polar, y creo que en parte fue un milagro. Pasó eso, ¿no? A veces los elementos confluyen de tal manera que todo hace bueno, y entonces pues así quedó, ¿no? ¿Quieres hablar de Los amantes? Sí, por supuesto. Maestro, primero pues muchas gracias por estar acá, todas sus películas son fantásticas. Con Los amantes, a mí personalmente me pasa algo, y es que cuando miro la estructura y la forma en que la cuenta, me parece un ejercicio tan complicado que no solo inspira, sino que como que también los que queremos escribir como que nos desanimamos un poco. Me gustaría que porfa hablara de un método, si es que hay un método para que Julio Medem se siente a escribir, notas, ordenador, o espera que su cabeza esté a punto de reventar llena de ideas. Puntualmente con Los amantes, ¿qué pasó o cómo fue ese proceso de escritura? De ponerla una escena que pues en en un tiempo lineal iría aquí, pero mucho más allá, esa estructura que es tan llamativa y elaborada. Bueno, gracias. Pero no te desanimes, porque luego no te puedes imaginar trabajando, como si te metes ahí y vives ahí, se puede llegar a mucho. Cuando te haces un poco sabio de tu propia historia. Yo tengo un método que contaba aquí, os va a parecer un antimétodo, seguramente, o nada recomendable. Yo empiezo a escribir, yo no quiero saber muy bien a dónde quiero llegar. O sea, en general me pasa eso. Entonces yo me quiero dejar muy libre desde el principio. Yo fue a partir de una bueno, Los amantes fue la carrera del niño, persiguiendo, o sea, por una cuestión completamente azarosa. Hay un balón, va detrás del balón, no sabe tampoco muy bien por qué, pero va detrás de un balón y se encuentra persiguiendo a una niña que se cae. Bueno, pues ese fue el comienzo. O sea, ese fue lo pensé, aquí hay algo. Yo quiero seguir por aquí. Y lo que suelo hacer en general es
eso sí, intento saber cuál es el tono. Digo, el tono es este, vale. Y entonces empiezo a crear y empiezo a inventarme, pero muy libremente, sin estructura. Y entonces empiezo yo, a veces suelo decir que empieza a crecer la historia a lo ancho. Se vuelve muy ancha, muy gorda, muy, ¿sabes? Y hay un momento en que, bueno, os lo contaba antes, por ejemplo, que ya de pronto sé más y ya digo, ya sé dónde voy. Bueno, por ejemplo, fue ese momento que los adolescentes se dan un beso, se besan, delante del libro de esa lección que habla del círculo polar, ¿no? Entonces, tampoco sabía cómo iba a llegar, pero bueno, ya tienes un final, voy a llegar. Total, que lo que sí, una vez que ya me parece que he llegado, siempre he llegado con mucho, siempre llego con muchísimo. Entonces tengo que empezar entonces aparece ya la parte racional que empieza a quitar, a pulir. Y ahí tengo que ser muy, bueno, debería muy frío, en el sentido, si se puede decir así, ¿no? En el sentido de, bueno, pues tengo muy buen, porque a veces, claro, tiras buenas ideas, muy buenas ideas, pero es que no me llevan bien a donde quiero llegar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí aparece el tren al final no puede ser, el tren tiene que tener los vagones de un grosor, no pueden ser vagones anchos, tienen que ser, los vagones son los vagones, tienen que haber en la vía, y tienen que ir uno detrás de otro, no se puede hacer. Entonces, realmente al final tienes que darte cuenta de que es mejor, bueno, de pronto se convierte en alguien fundamental ese otro yo, que es el que está de alguna manera pues midiendo y decidiendo qué es lo que entra y qué es lo que no entra y por dónde mejor circula la película. Y no digamos en montaje. En montaje todavía ese narrador, digamos, más racional, pues también es clave, es fundamental, ¿no? Sí. Dale, los de ustedes. Tranquila, yo hablo en esa estructura. Vale. Qué pena. En esa estructura final, ¿en el montaje se definieron cosas o desde el guión ya iba en esa secuencia de escenas? Sí, en el guión estaba ya. Es más, yo el guión, fijaos, es de las pocas películas, bueno, pocas. Bueno, fue mi primera película que ante mis productores, que eran los mismos siempre, de vacas, la ardilla, tierra. De pronto, es que leída en un guión, como, claro, la estructura no acaba no funcionaba bien. Bueno, era un poco pesada, o resultaba aparatosa la estructura, ¿no? Entonces yo de alguna forma, pues, bueno, entre que les convencí y luego también ellos pues confiaron, ¿no? En que... Pero no es un guión bonito de leer porque claro, constantemente estamos cambiando de secuencia, entonces tampoco te puedes describir en cada momento como, porque bueno, son secuencias parecidas, en fin, bueno, no es un guión así, bueno, lucido, ¿no? Que fluya bien en la lectura. Y sin embargo, luego, claro, evidentemente el trabajo también nuestro, de los directores, es estar imaginando constantemente la película, la historia, para, claro, y estar seguros de que, bueno, seguros, dentro de la relatividad, que estar seguros de que eso va a fluir bien, ¿no? Y que va a concatenar bien. Hago una yo, y es, ya que vuelvo y digo, ya que lo tenemos aquí, tenemos el gusto. Cuéntenos un poquito de ese rodaje. ¿Hubo alguna escena o algunas escenas particularmente jodidas de hacer o particularmente hermosas cuando usted las concluyó? Cuéntenos un poquito del detrás de Los Amantes, de ese milagro. Bueno, pues Los Amantes empezó con una complicación muy grande y es que tuvimos que empezar la película por el final. En principio, todo estaba previsto, como también os decía antes, pasa muchas veces en nuestra industria, por lo menos, que está prevista una fecha de rodaje, luego pues la cosa se va aplazando y entonces yo quería estar en el solsticio de verano rodando el final de la película en Finlandia, con lo cual tenía que haber empezado en mayo. Fue al revés. Empezamos en agosto y terminamos en octubre. Entonces, claro, para mí sí, yo sí que siento que fue duro, fue muy difícil empezar, porque claro, es un final además, ya sabéis cómo es el final, los que lo habéis visto, que requería, bueno, pues requiere estar bien, hacerlo muy bien, contarlo bien. Entonces para mí eso fue, bueno, sí, fue duro. Y luego ya, pues claro, de pronto, yo empecé con con Otto y Ana adultos, y de pronto ya volvimos de Finlandia y empezaron los niños. Ahí sí que ya fuimos por orden en el colegio y bueno, todo está. Y bueno, pues no sé, también uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Te haces, aunque parezca una burrada, pero bueno.
Yo tengo la sensación, de todas formas, de que quizá hubiera salido seguramente un final un poco diferente, en el tono, en el gesto del que salió, pero bueno, el que salió, como decía antes, a mí por lo que fuera, a lo mejor resulta que era mejor hacerlo así. ¿Sabéis lo curioso? Lo curioso es que una semana antes, que hubo un puente, me acuerdo muy bien, mi pareja, mi chica, que es directora de arte, codirectora de arte en Los Amantes, por cierto, y ya directora de arte en Lucía y el Sexo, Montse Sanz, me habló de Formentera. Estábamos, pues eso, finales de julio, sí, antes de irme a Finlandia, ¿no? Y entonces me habló de que una amiga suya, Elena, que estaba saliendo con un italiano llamado Lorenzo, por cierto, digo, por los personajes, que habían alquilado una casa en Formentera y que nos invitaban, y entonces yo tenía ahí un puente, mi ayudante de dirección me dijo que no me fuera porque como que me iba a ir, bueno, de pronto, de la noche a la mañana, o de una hora para otra, decidí que sí, que iba. Y cuando conocí Formentera, porque entonces conocí Formentera, como una semana o dos, antes de irme a Finlandia a rodar Los Amantes, el Círculo Polar, dije, esto que me espere. Porque ya había algo tan... Digo, no quiero pensar más porque ya me voy a distraer, pero qué barbaridad. O sea, ya hubo algo en esa isla, en la experiencia de estar en esa isla, que dije, bueno, pues volveré, seguro. Y bueno, y cuando acabé la película, Los Amantes, que además, como acaba, pues acaba como acaba, ya sabéis, la tragedia de... Por un lado, yo sufrí, me dio mucho, en un momento dado me resultó muy devastadora también para mí, ¿no? La tragedia final de Ana. Y entonces, bueno, pues directamente me fui solo con una camarita pequeñita, digital, me fui a la isla a buscarle una nueva vida, a buscarle como una especie de espejo, a crear una historia que fuera exactamente al revés, que acabara bien. Yo le quería dar un regalo a Lucía, a esa Lucía que empezó siendo Ana. Para mí era el personaje de Ana en otra vida, digamos, que tenía pues una... Bueno, son otras cosas que pasan, ¿no? Que de pronto pues... Y así fue, bueno. ¿Alguien quiere hablar concretamente de Los Amantes o de esa imagen? Que me hacéis un tributo que va a ser muy... Palabra cariñosa, por cierto, que me gusta mucho tributo, pero es como que las he dejado en algún sitio, no abandonadas, por supuesto, pero las he dejado en el pasado, bien colocadas, bien puestas, pero ahí están. Y ahora a partir de, bueno, pues a lo mejor si queréis, a partir de este tributo, pues puedo pensar que me pongo en otra dirección. Luego, si queréis, os lo cuento más despacio a qué me refiero, pero bueno, por ahora lo que quiero deciros es que os agradezco la presencia y los aplausos y el cariño que voy percibiendo de vosotros. Pero por supuesto que nos lo vas a contar más despacio, porque aquí te vamos a preguntar de todo, de tu vida, de tus películas. Como te dije, Julio, te hice un poquito de trampa antes de llegar acá los dos. He hablado con el público, con buena parte de ellos, como para preguntarles de qué les gustaría que habláramos esta tarde. Son la mayoría especialistas de tu obra, pero sí terriblemente puestos. Y nada, yo igual estoy aquí muy feliz de tenerlos ustedes, de tenerlos aquí, que lo admiro tanto, ¿verdad? Gracias. Admiro tanto su cine y usted como director. Y me impresiona algo, uno siempre le dicen que Julio Medem es un tipo como tímido. Ayer yo tuve la fortuna de tomarme un par de cervezas con él y que va, o sea, es un conversador fenomenal. Uno se la pasa muy bien hablando. Me gustó mucho aquel guión, pero por lo que sea, que es largo de contar ahora, pues aquella película no se pudo hacer después de un año en el que parecía que sí se iba a poder hacer. Entonces fue pasando que mientras no se podía hacer, o sea que bueno, mientras se intentaba buscar producción, cada vez el presupuesto iba bajando y entonces yo tenía que ir quitándole también al guión, bueno, pues digamos, dificultad, precio, presupuesto. Os aseguro que es algo muy complicado en una película sobre la Grecia clásica, pues estar constantemente retocando un guión para que resulte más barato. Entonces, bueno, pues mientras hacía eso, que es muy frustrante, fue ocurriendo que el personaje de Aspasia, o sea, la mujer de Pericles, la mujer de la que estaba enamorado, Pericles me fue interesando cada vez más. Y hubo un momento en que dije, bueno, hasta aquí hemos llegado, pero lo que sí me voy a quedar es con el sueño y con el deseo de que en el futuro, en lugar de escribir un guión que tenga que ir rebajándolo, voy a hacer lo contrario, voy a escribir una novela y además contada desde Aspasia. O sea, Aspasia, en mi novela, habla en primera persona de su vida desde que tiene 10 años hasta sus 42. El caso es que me fui a Los Ángeles, un sitio que yo hace nada más que 3 o 4 años no hubiera imaginado
que pudiera ser... Tal vez Almodóvar ha tenido también tanto porcentaje de su obra distribuida comercialmente. Julio Medem definitivamente no necesita introducción. Pacho no debería necesitar introducción y muy pronto seguramente... Yo creo que sí. que pasaste de ser editor de la revista Gente y ahora director de la revista Squire. Sí, y les agradezco muchísimo a los dos por este conversatorio y sobre todo a ti, Julio, por venir a Cartagena finalmente, a donde te estamos haciendo este conversatorio. Estamos haciendo una retrospectiva prácticamente la totalidad de tu obra y esta noche a las 6 de la tarde un merecido homenaje donde vamos a mostrar La Ardilla Roja, que fue tan querida película aquí en Cartagena. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Nada, yo me he dejado, vamos, que me voy a dejar querer, O sea, y me va a sentar muy bien, porque, bueno, estoy en un momento de cambio que a veces son importantes, ¿no? Localizarlos, diagnosticar cuándo te conviene cambiar y moverte un poco hacia algún sitio hacia adelante. Quiero decir que yo sí que de alguna manera estoy pensando que mis películas por las... Con Julio Medem y ojalá eso sea lo que suceda hoy. Yo quería proponerle algo, así como ayer de alguna manera decidimos que el orden del conversatorio iba a ser que no tenía orden específico, ¿no? Ese era más o menos. En sus películas hay agujeros por los que uno puede volver como al centro de la historia, o usted ofrece historias llenas de ventajas, o ofrece historias con conteos regresivos. Yo le propongo que empecemos por el final. Y fíjese usted que el final no es de cine, sino de literatura, porque usted el año pasado pues presentó su primera novela que se llama Aspasia, amante de Atenas. Cuéntenos un poquillo de eso. Y además, ¿dónde la escribió Julio? Que yo no tenía ni la más remota idea de dónde andaba usted. Sí, bueno, pues entonces ya me estás haciendo contar lo que pensaba que quedaba aplazado, pero es eso, el hecho de que, bueno, en un momento de mi vida, pues me gusta mucho la historia. Me gustan mucho los griegos. Escribí una historia sobre la historia de amor de Pericles con Aspasia, hace 7 años. 7, 8. Bueno, el caso es que escribí un guión en el que Pericles contaba su historia de amor a Eurípides, el tercero de los trágicos griegos, en el comienzo de la guerra del Peloponeso, en fin, en una nave, una trireme, que iban pues camino de Epidauro. Bueno, aquí Alex, ¿qué tal? Siendo uno de los más importantes cineastas del cine español contemporáneo, de quien su obra casi en su totalidad ha tenido distribución en el país, yo creo que únicamente